tal? Hoy quisiera hacer una reflexión sobre el puente que hay entre el mundo del espíritu y el mundo de la materia. Creo que todos, la verdad, consciente o inconscientemente, hemos tenido experiencias sumamente inusuales relacionadas con el mundo del espíritu, cosas que a veces llamamos coincidencias o milagros o que nos dejan medio sorprendidos sobre las cosas que suceden en la materia. Sobre todo podríamos pensar de cosas que son muy inusuales en comparación con la vida cotidiana. Y son tan realmente fabulosas la mayor parte de esas experiencias que muchas veces y muchas personas nos preguntamos cómo podemos hacer para tener acceso a ese mundo del espíritu y hacerlo más cotidiano, cómo crear en nuestra vida diaria experiencias del espíritu que sean más conscientes, o al menos si pensamos que ese mundo del espíritu es un mundo de posibilidades ilimitadas. Como verán, estoy transmitiendo ahora desde Florida en un calor bárbaro, a pesar de que estoy en la sombra, sudando pepas. Y entonces, bueno, habría que analizar, ¿no? ¿Qué es esto del mundo del espíritu? ¿Qué es el mundo de la materia? Si hay un puente que une a los dos, y de qué se trata ese puente. Podría hablar del mundo del espíritu como del mundo sensible, inmaterial, en donde todo es posible, en donde realmente no hay absolutamente nada que pueda manifestarse. Hablemos, si es que en el mundo del espíritu pueda manifestarse, no hablando del mundo de la materia física necesariamente, claro que se manifiesta, pero donde las posibilidades son infinitas. Y el mundo de la materia es el mundo en donde hay limitaciones que están dadas, para empezar, por nuestro propio cuerpo físico, que tiene la limitación de lo que abarca, y las cosas que podemos hacer en esta dimensión que abarca el cuerpo físico. En una meditación, en un estado meditativo en el que estaba y consideraba esto, realmente me ponía a ver que el puente más claro entre el espíritu y la materia es la conciencia. Y entonces me puse a preguntar, bueno, ¿qué es la conciencia? Lo más fácil habría sido ir a un diccionario, revisar la definición y tratar de ver si eso calza con la sensación que tengo sobre lo que es la conciencia cuando estoy hablando en relación al puente entre el espíritu y la materia. Realmente los diccionarios hacen un papel importante en darnos definiciones que se aplican en términos generales, y que en muchos casos, como definir el alma, como definir la conciencia, son definiciones limitadas, porque, bueno, las queremos definir desde la perspectiva racional, y el raciocinio tiene una gran limitación. Entonces, claro, podía haber abierto un libro para ver toda esta información, es decir, de qué se trata el puente entre el espíritu y la materia, encontrar recursos de otras personas que ya lo han definido, pero realmente no hay nada como tener la experiencia de uno mismo. A mí me vino esto en una meditación, que les doy como una herramienta que les puede servir en su proceso, más realmente lo único que sirve es cuando uno ha logrado llegar a ese punto. Y a mí me vino justamente que la conciencia era el puente entre el espíritu y la materia. Y por conciencia en esto hablábamos, o digamos, podía entender que hablaba de una sabiduría manifestada. No conocimiento, el conocimiento es limitado, el conocimiento puede ser teórico, que es lo que es la mayor parte del conocimiento. Uno puede coger, leer un libro y tener un conocimiento, pero la sabiduría ya es manifestada, es aplicada a cada aspecto del comportamiento y de la manifestación de un ser humano en el planeta. Entonces, conciencia, si le dividimos, digamos, hablando de dos partes, con y ciencia, podríamos hablar, como alguna vez algún amigo me hizo caer en cuenta de esto, conciencia con sabiduría.
cuando entendemos a la ciencia como un aspecto de la sabiduría. En tal caso, la sabiduría difiere del conocimiento, y difiere ampliamente, porque la sabiduría, como les decía, es algo experiencial, el conocimiento es racional y teórico. El conocimiento es un paso apenas que puede dar el ser humano para llegar a la sabiduría, es un proceso, pero el conocimiento es lo mismo que cuando uno dice estoy consciente de algo. Realmente no estás consciente de algo. Estar consciente de algo desde esta perspectiva quiere decir estar en la luz de la sabiduría infinita de ese algo. Cuando nosotros expresamos este término de estoy consciente de algo, generalmente nos referimos a que me doy cuenta de algo. Me he dado cuenta de algo, y darse cuenta, nuevamente, es el primer paso. Estar consciente es otra cosa, sino que realmente no nos damos cuenta en niveles muy profundos lo que significa estar consciente, estar presente, estar totalmente aquí, en la luz de la hora, en la luz de esto, de este momento, y abiertos completamente a lo ilimitado. Entonces, me pareció muy interesante que me haya venido que el puente entre el espíritu y la materia es la conciencia. Cuando una persona empieza a hacer un proceso de despertar internamente, de estar consciente, va a tener mucha más posibilidad de permitir que ese mundo del espíritu, que a veces nos parece que simplemente es milagroso, porque es muy diferente de las limitaciones que tenemos en la materia, es muy factible y empezamos a ver cómo nos habla el espíritu desde su infinito mundo, cómo se transmite a través de nosotros en actos tan pequeños como la compasión, que además, bueno, decir que es un acto pequeño, la compasión es bastante limitado de por sí, la compasión es un acto extremadamente gigantesco, pero difiere de la pena. La compasión no es pena. Y eso también tenemos que aprender a tener claro. ¿Cuánta gente hay que habla las cosas, incluida yo obviamente, por lo que se nos ha dicho como definición, por lo que hemos aprendido, por la parte religiosa, por la parte cultural y todo esto, ¿no? Y realmente necesitamos hacer un examen muy profundo de cómo nos comunicamos, lo que queremos decir, porque inclusive las palabras que utilizamos, que son como una especie de herencia gramatical, pueden diferir muchísimo del verdadero concepto que queremos transmitir. Entonces, entenderlo a través de una experiencia de uno mismo y transmitirlo como tal es sumamente importante. Entonces, por ejemplo, examinar la compasión y en qué difiere de la pena, la integridad, la sinceridad, la honestidad, todos estos elementos que hablamos de los valores, que tienen un espacio en la conciencia cuando hablamos de conciencia como sabiduría, porque en la sabiduría podemos contemplar las cosas que están mucho más allá de nuestras propias limitaciones y ver cómo su manifestación solamente engrandece el espíritu en la materia. Entonces, ahora realmente quería hablar específicamente de esto, de ese puente entre el espíritu y la materia y de qué se trata. Realizamos hace poco una introspección guiada sobre el tema y les abrimos el cuestionamiento, la curiosidad de que puedan reflexionar por ustedes mismos, de ver si el espíritu se puede manifestar en la materia, si la materia se puede manifestar en el espíritu, y cómo se siente esto. Hay que cuestionarse todo el tiempo, hasta uno llegar a un punto en que uno siente esta plenitud sobre algo, sentir esa totalidad, esa plenitud, y ya no cuestionarlo, ya no dudarlo ni siquiera, porque ya no hay cabida para la duda, porque uno siente una total conexión con aquello que va más allá de las palabras, más allá de la limitación del raciocinio, y no por eso estoy diciendo que el raciocinio es malo, nos sirve como humanos mucho el usar el proceso mental del raciocinio, pero si nos quedamos ahí, nos quedamos apenas en la puntita del iceberg. Y es importante que nos abramos a la totalidad de lo que somos, porque somos seres que estamos entre el cielo y la tierra, somos seres que estamos
con el espíritu y la materia. Y encontrar este puente y darnos cuenta de cuál es ese puente. En mi caso ha sido esto, pero en el caso tuyo puede ser algo diferente. Lo importante es que tú lo indagues, lo descubras, lo cuestiones, lo veas internamente para ver qué es lo que funciona para ti. Yo comparto esto porque creo que puede ser útil para aquellas personas que están tratando de ir poniendo las piezas en su rompecabezas y tener una perspectiva mayor. Aún así, mi invitación primordial siempre y principal es para que tú hagas tu propio proceso, investigues en ti, te metas en tu proceso interno, porque así es como me vino esta piecita del rompecabezas. Que, como les digo, podía coger un libro del Dalai Lama, un libro de alguna filosofía oriental, inclusive quizás alguna psicología occidental, y encontrar un poco respuestas sobre esto, pero las respuestas quedan a nivel del pensamiento. Cuando uno hace un proceso interno y llega por sí mismo a las propias respuestas, pues no hay nada, no hay absolutamente nada como eso, porque ahí uno siente la verdadera seguridad, una absoluta y total tranquilidad y seguridad al respecto. Entonces, consideren esto, sobre todo si es que tienen esa inquietud, ese deseo de entender más del mundo del espíritu. Necesitamos entender la materia, entender el espíritu y unirlos a través de este puente que es la conciencia. Hablaremos de otro tema en otra oportunidad. Muchas gracias.